Muy buenos días, comunidad de Facebook. Mi nombre es Laura Ávila, soy periodista de Economía y Política del Financiero. Hoy vamos a conversar con Juan Carlos Hidalgo, quien es analista del Instituto Cato, para hablar sobre la reciente resolución que dio la Sala Constitucional sobre el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, por dicha. Juan Carlos, para comenzar, y la pregunta que se está haciendo mucha gente en este momento, ¿es suficiente la reforma fiscal para iniciar el camino hacia el equilibrio de las finanzas públicas? En lo absoluto, yo creo que nadie en el país está argumentando que este proyecto va a ser suficiente para estabilizar en el mediano plazo las finanzas estatales. Ciertamente el Ejecutivo tiene muy claro de que se necesitan proyectos adicionales, particularmente del lado del gasto, para el próximo año, y incluso las diversas fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa están conscientes de eso. Así que yo creo que estamos muy claros en ese sentido. El déficit fiscal proyectado para este año está en un 7% del PIB, 7.2% del PIB, mientras que el plan fiscal se espera que consolide las finanzas públicas en aproximadamente 1.5%, aunque yo creo que eso es una proyección muy optimista que no se va a materializar. De tal forma que esto lo que nos está haciendo es comprar tiempo. Nos está comprando, si acaso, unos meses o un año. Vemos de que la estrategia del Ejecutivo es calmar los mercados y efectivamente ayer vimos una reacción de los mercados positiva. Pero nuevamente la dinámica se va a acentuar nuevamente de que los gastos van a continuar creciendo más rápido que los ingresos. No estamos out of the woods, como dicen los gringos, ¿verdad? En el sentido de que el dinero producto de los nuevos impuestos no va a empezar a entrar hasta mediados del próximo año. Claro. Hay vencimientos importantes de deuda de aquí al año nuevo, que según recuerdo bien, 2.000 millones de dólares, está las letras del Tesoro, que son 498.000 millones de colones. Así que el aprietos económicos financieros continúan. Lo que en el corto plazo va a hacer este plan fiscal es calmar un poco los mercados, lograr que tal vez las calificadoras de riesgo no nos degraden la deuda, de que las tasas de interés que paga el gobierno no sigan aumentando. Y bueno, la estrategia del gobierno es de que esto nos abra las puertas también para financiamiento externo, que yo soy bastante temeroso de esta opción, financiamiento externo, de tal forma que alivie las tasas de interés aquí en el mercado local y que por lo tanto podamos tener un panorama más estable, por lo menos en el próximo año y 2 años. Básicamente, Juan Carlos, esto es una especie de curita, lo que está haciendo el gobierno, y necesitamos otros cambios, reformas estructurales, por ejemplo, al tema del empleo público. Entonces, yo creo que esto es solo un baby step, un pequeño paso hacia ese camino de saneamiento de las finanzas públicas. Sí, me alegra por una parte de que la gente lo tenga claro. Yo no he visto a nadie en posiciones de poder importantes saliendo a decir que ya esto era. Por lo menos en las últimas 48 horas, ¿verdad? Claro. Ayer estuve en un evento en el Hotel Corobicí, donde participó la ministra de Hacienda, había gente importante del gobierno, había gente también del sector privado. Todos están muy claros de que la agenda para el próximo año tiene que venir bastante cargada en materia de proyectos, no solo proyectos fiscales, sino también de reactivación económica, que ese es un pilar fundamental para la consolidación de las finanzas estatales. ¿Por qué? Puesto que una economía que crece es una economía que genera más ingresos al fisco. El momento en que la carga tributaria más ha aumentado en Costa Rica no es cuando se han aprobado impuestos, sino es cuando la economía ha crecido al 5.6% anual. Entonces, podríamos tener una combinación de factores bastante buena que nos permita aspirar a eso. Entonces, estoy positivo en ese sentido, pero también temeroso de que de repente las autoridades se relajen un poco, conforme la presión de las calificadoras disminuya un poco, claro, que las autoridades pierdan el foco de que esto se vienen broncas todavía más fuertes de las que se tuvieron que haber incurrido en este paquete de impuestos. Ahora que usted habla de la reactivación de la economía, que es un paso vital para la economía costarricense y para la estabilidad de este país, ¿cómo podemos reactivarla? Eso, mira, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, porque todo el mundo está hablando de reactivación económica, se está volviendo el término de moda.
Ayer Víctor Morales, el jefe de fracción del PAC, lo mencionó, fue mencionado por la gente de gobierno, fue mencionado también por figuras de Liberación Nacional, la fracción se reunió para pedirle al presidente Alvarado una agenda de reactivación económica. El PUSC ha venido impulsando el tema de la reactivación económica y ha planteado algunos proyectos en ese sentido, pero yo creo que deberíamos de tener una agenda mucho más ambiciosa de reformas estructurales que vengan a eliminar los cuellos de botella que hay en esta economía, principalmente la falta de competencia. Ustedes tuvieron un editorial en La Nación el otro día en materia de las recomendaciones que la OCDE ha hecho para introducir más competencia en mercados como el mercado de la distribución de combustibles, como en los mercados de seguros y demás, la banca. Creo yo que hay que mandar señales contundentes en materia del gasto. Eso va a brindar más confianza a los empresarios. Hay que ver el tema, el gobierno está tratando el tema de Setena de una manera muy marginal, creo yo, está tratando de reducir la presa de proyectos que están en Setena. Yo creo que hay que reconfigurar totalmente la lógica detrás de Setena. En lugar de tener una agencia de control preventiva, lo que hay que hacer es una agenda de control posterior, de tal forma que no sirva eso de cuello de botella a proyectos. Según ayer lo que le entendía a André Garnier, el ministro de Coordinación con el sector empresarial, 900 millones de dólares pegados en Setena en inversiones. Está señales que el gobierno puede mandar al sector empresarial, como la Alianza del Pacífico, que ha sido un tema bastante contencioso y que por puras dogmatismos ideológicos del gobierno no se ha impulsado. Sí, hubo una pausa ahí cuando llegó, digamos, el gobierno de don Guillermo Solís y que ha una pausa que ya lleva 5 años. Exactamente, que incluso ha sostenido el actual gobierno. Está el tema de la flexibilización laboral, que es un tema que desde que tengo memoria se viene discutiendo y nada que se logra aterrizar. Y hay otros temas que yo creo que podríamos ponerlos que serían muy controversiales, pero hay que ponerlos en el tapete. El tema de las cargas sociales en Costa Rica, que son muy altas y eso está atentando contra la empleabilidad de la gente, particularmente la gente más pobre. Y el tema del impuesto de renta corporativo. Tenemos un impuesto de renta corporativo del 30%, la tasa más alta. La OCDE nos ha dicho que es muy alto, el promedio de la OCDE es 24%, el promedio de América Latina es 27%, Estados Unidos lo acaba de recortar el 21%. Yo ayer en la presentación que di en esta conferencia en el Hotel Corovici mostré cómo Irlanda tenía una tasa de renta corporativa del 50% y la redujo hasta el 12.5%, y mientras la fue reduciendo, los ingresos producto de ese impuesto fueron aumentando. Hoy Irlanda es el país de la OCDE que más dinero recibe del impuesto de renta corporativo como proporción de sus ingresos totales de todo ese club. A pesar de tener la tasa más baja. Entonces, si recortamos la tasa de renta corporativa, por ejemplo, un 30 o un 25%, no hagamos nada agresivo, pero un 30 o un 25%, eso va a mandar una señal muy positiva al inversionista, pero no solo al inversionista extranjero, porque tenemos que salir de esa idea de que aquí la finalidad de la política económica es atraer inversión extranjera. No, incentivar la inversión local, incentivar la inversión nacional, que es la que más necesitamos para reducir esa tasa de desempleo que está en el 10%. Ayer precisamente en el Empresario del Año tuvimos una ponencia de parte de el director de estudios económicos de la OCDE. Ahora que usted habla de inversión, las barreras al emprendimiento son muy altas en Costa Rica. Vamos a ver si puedo ver aquí el dato, pero está mucho más allá de la media de la OCDE, ¿verdad? Entonces, lo que decía el director es shame on you. ¿Cómo le van a poner esa misma trampa a los emprendedores nacionales, ¿verdad? Que es parte importantísima para el dinamismo de la economía. Bueno, en los últimos 20 años, 30 años, con el modelo de promoción de exportaciones y el modelo de fortalecimiento del sector externo, el énfasis de la política pública es facilitar la vida al inversionista extranjero. Entonces están las zonas francas, donde no se les cobra impuestos, hay ventanillas, un gran paquete de ventajas. Hay ventanillas únicas, se les exime el pago de ciertos otros gravámenes y demás, pero cuando se trata del empresario nacional, eso sí tienen que esperarse semanas y no meses para poder abrir un negocio, a eso sí se les mete todo tipo de regulaciones, a eso sí tienen que pagar todos los impuestos enteros y demás. Yo creo que deberíamos de caer en cuenta de que aquí tenemos que incentivar la inversión extranjera y nacional, y particularmente la nacional, puesto que la tasa de desempleo que tenemos en el país no se va a resolver únicamente con inversión extranjera. Recordemos de que el desempleo que tenemos en Costa Rica es bastante regresivo. Si nosotros vemos, es una tasa del 10%, que es muy alta, y no pero si la segregamos por nivel de ingreso, el quintil más pobre
tiene una tasa de desempleo del 25%, mientras que el quintil más rico tiene una tasa de desempleo de 1.5%. Claro. Y la inversión extranjera tiende a irse, o sea, el empleo de la inversión extranjera tiende a capturarse en los ingresos más altos, de gente que está calificada, de gente que... Entonces necesitamos inversión nacional para lograr emplear a esa gente que está en los niveles más bajos de la cadena de ingresos. Y yo creo que por eso es que tenemos entonces que tener una agenda agresiva de promoción de la inversión nacional y extranjera. Juan Carlos, ahora que ya, vamos a ver, el gobierno logró su objetivo, digamos, de captar mayores ingresos, ¿hacia dónde se deberían de enfocar los esfuerzos, digamos, del sector privado para la reforma del Estado, ¿verdad? Estamos hablando de venta de activos, que mucha gente decía, ¿para qué una reforma fiscal si podemos vender activos? Transformación de instituciones, incluso cierre. Primero que todo, no podemos dar por descontado que los ingresos van a aumentar como el gobierno lo espera. Yo sigo la situación en América Latina. Costa Rica no es el único país que ha aprobado una reforma tributaria en los últimos años. Chile aprobó una, por ejemplo, bajo el gobierno de Michelle Bachelet. En Colombia, Juan Manuel Santos ahora en el 2017 subió el IVA del 16 al 19%, y adivinen que nunca se cumplen los estimados de recaudación que los gobiernos se proponen. Incluso cuando vienen con la bendición del FMI, vienen con la bendición del Banco Mundial, del Papa Francisco, todos, nunca se cumplen esos estimados de recaudación. Así que tenemos que tener muy en claro de que los nuevos impuestos van a golpear el consumo, van a golpear la inversión, y esto va a desacelerar la actividad económica, y esto se va a traducir en menos ingresos para el fisco. Así que no partamos de que esa plata ya entró, no, primero tenemos que ver el comportamiento de los ingresos. Pero sí, efectivamente, se viene una agenda de reestructuración del aparato público. ¿Cómo lo pondría yo? Hay que poner las cosas en orden. Yo creo que en política fiscal el orden altera el producto, el orden de los factores altera el producto. Entonces, primero, no podemos contemplar venta de activos estatales, por más que me guste, como una medida fiscalista per se. ¿Por qué? No alcanza, no es suficiente. Primero que todo, porque no alcanza. O sea, yo creo que hemos sobreestimado, y yo me incluyo, dentro de los que hemos sobreestimado cuánto plata tenemos ahí en las joyas de la abuela. No era tanto. No era tanto. Yo estuve sacando los números para una columna de La Nación. El INS era 1.500 millones de dólares. O sea, eso se puede ir pagando los vencimientos. O sea, el vencimiento de aquí a fin de año. Sí, exacto. Uno, y todavía nos faltaría plata. Claro, un montón de plata más. El Banco de Costa Rica es 1.000 millones de dólares. Y bueno, ahí podemos meter algunos tarros viejos de Fanal y Recope y tal vez meter a Colby y demás. No es la mayor cosa. Estamos hablando de, si acaso, 6-7% del PIB, si hacemos un programa agresivo de privatizaciones. Entonces, es una medida que no nos alcanza. Nosotros podemos privatizar todos los activos y podríamos tal vez zanjar el déficit fiscal de un año. No, y también... Y al año siguiente, si no hacemos reformas del gasto, volvemos a tener un déficit del 7%. Y algo que no se contempla, ¿cuánto tiempo se llevaría a vender un activo del Estado? No es algo que tengamos de hoy para mañana. Y no solo eso. La experiencia empírica indica que cuando los gobiernos privatizan activos con el fin de recaudar plata, lo hacen mal. Lo hacen mal puesto que tratan de aumentar al máximo el valor de su activo. Y eso muchas veces los lleva a garantizar mercados cautivos para que el comprador entonces ofrezca más plata. Y nosotros no nos interesa tener mercados cautivos. Ya la OCDE nos señaló como uno de los países con los mercados menos competitivos. Si fuéramos parte del club, solo Turquía sería el otro país con mercados más cautivos que los costarricenses. Entonces, a nosotros nos interesa que haya competencia, no nos interesa convertir monopolios públicos en monopolios privados. Y eso hace entonces necesariamente que el valor del activo caiga. Entonces yo lo que digo es lo siguiente: primero tenemos que pasar proyectos de ley que controlen el crecimiento del gasto en el mediano y largo plazo. Entonces ahí está la ley de empleo público, donde se tiene que meter ese salario único, donde entonces tengamos una sola regla salarial para todo el sector público, no solo para el gobierno central, sino para las instituciones descentralizadas. Tenemos que unificar los regímenes de pensiones, y está el proyecto de Pedro Muñoz. Claro, que es el único que está... Que es el único, y eso es una bronca espeluznante. O sea, el decirle a la Corte, señores, ustedes ya no van a tener un régimen especial, decirle al magisterio, ustedes no van a tener un régimen especial, y decirle a todo un montón de estos grupos de interés, ahora todos van a empezar a concitar al IBM,
y las pensiones van a ser las pensiones que se den, le otorguen al IBM, eso va a ser bastante diferentes. Luego está el tema de la regla fiscal. Yo sé que viene una regla fiscal en este proyecto de ley, pero yo creo que debemos retomar la discusión de la regla fiscal constitucional. En su momento era un proyecto de Rodolfo Pisa cuando fue candidato. Sí. Ahí está en la corriente legislativa, sin embargo está en pausa, y yo creo que eso sería como más de acatamiento obligatorio porque ya es constitucional. Ya es constitucional, sí. Y ya tendría un poco más de dientes. Tampoco podemos hacernos muchísimos, tampoco podemos simplemente confiar a ojos cerrados de que eso va a ser la clave de la solución de todos los problemas, pero eso es un paso importante. Entonces, habiendo puesto ese andamiaje de camisas de fuerzas, eliminar los destinos específicos. La actual regla fiscal dice que una vez que el endeudamiento llega a un 50% del PIB, que ya estamos ahí, los destinos específicos se suspenden, pero en lugar de suspenderlos deberíamos eliminarlos de un todo, y eso incluiría el mandato constitucional del 8% del PIB a la educación. La cuestión es eliminar todos estos disparadores del gasto, de tal forma que una vez que ya podamos tener un escenario de gasto bajo control, ahí sí podemos pensar entonces en privatizar activos para abonar a la deuda, de tal forma que podamos reducir esa deuda del 54% y todo, la podemos reducir a un 45% o algo por el estilo, un 46%, y eso va a reducir también la presión sobre las tasas de interés que pagamos, y eso va a tener un efecto virtuoso sobre la estabilización de las finanzas estatales. Yo creo que tiene que ser un programa en ese orden. También, ahora que estamos hablando de la regla fiscal, hay dos reglas. La regla fiscal constitucional, que está pausada en la corriente legislativa, proyecto incluso de la fracción social cristiana del gobierno anterior o la legislatura pasada, y por otro lado está la regla fiscal que está contemplada dentro del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Es muy interesante porque, haciendo un análisis de todos los componentes que tiene este proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, la regla fiscal, según estimaciones que hace el Banco Central de Costa Rica, es una de las mayores fortalezas del proyecto, porque al 2020 lo que lograría recaudar sería un 42% del total de la recaudación. De la consolidación fiscal. Recordemos que este proyecto va a generar consolidación fiscal por dos vertientes. Por un lado, el aumento de los ingresos, producto de más impuestos, y nuevamente tenemos que tener ese gran asterisco en cuanto a las perspectivas de recaudación, y por otro lado la consolidación del gasto, la control del gasto, producto de la regla fiscal, producto de los cambios en el empleo público. Sí, el paper del Banco Central establece que más del 40% de la consolidación fiscal se debería a una aplicación estricta, muy estricta, de la regla fiscal. Mira, yo soy un poco cínico al respecto. Tal vez no dudo que doña Rocío Aguilar se apegue de una manera muy firme. Al final de cuentas ella es la madre de la criatura, entonces dudo mucho que la misma doña Rocío vaya a violar su propia regla fiscal, pero uno no sabe quién sigue después de doña Rocío Rocío Aguilar. Yo entrevisté para una columna de La Nación a Juan Carlos Echeverry, que fue el ministro de Finanzas de Juan Manuel Santos, que introdujo la regla fiscal en Colombia. Y él me dijo, mira, esto es la promesa de un alcohólico que prometió, con la regla fiscal, prometió dejar de tomar, y al día siguiente estaba tomando otra vez. O sea, al año siguiente se violó la regla fiscal, y se ha cambiado la regla fiscal constantemente para permitir más gasto público. Así que la regla fiscal viene con sanciones, se establecen algunas sanciones, yo creo que están un poco nebulosas. Ojalá que en verdad la clase política se apegue a ella, pero no podemos caer en la impresión de que de repente una clase política que ha sido dispendiosa en los últimos 30 años, de repente se van a convertir en estos angelitos fiscales, y no van a volver a incurrir en comportamientos irresponsables. Sí, Costa Rica ya cuenta con reglas fiscales. Y ya cuenta con reglas fiscales. Del 2001 creo que hay una... Cuenta con reglas fiscales, y tiene mandatos constitucionales también de que tiene que gastar, que no se cumplen. O sea, esa es la cuestión. No hay sanciones. En el caso de la regla fiscal que en el proyecto se menciona sanciones hasta en el Código Penal, pero me queda por ver exactamente, y eso es tal vez una tarea que ustedes pueden hacer, cómo se traducirían esas sanciones del Código Penal que se mencionan en la regla fiscal. ¿Significa que el ministro de Hacienda que presente un proyecto de presupuesto que viola la regla fiscal iría a la cárcel?
Bueno, sería interesante ver si ese es el alcance de esa regla fiscal, pero imaginémonos un escenario. ¿Qué pasa si un ministro de Hacienda presenta un proyecto de ley de presupuesto que cumple con la regla fiscal, pero luego los diputados lo alteran y aprueban un presupuesto que viola la regla fiscal? ¿Cómo ha pasado? Bueno, sí, ha pasado. Y los diputados tienen inmunidad, no pueden ir a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa en ese escenario? No pasaría nada. Entonces, nuevamente, siempre hay que buscarle la comba al palo. Y los políticos en Costa Rica han sido muy hábiles para buscarle la comba al palo a lo largo de los años. Bueno, yo creo que hay, Juan Carlos, una conciencia más grande del tema de la situación fiscal en Costa Rica, y yo creo que eso se ha traducido también en acciones o, vamos a ver, resoluciones importantes o pasos importantes para el país, como por ejemplo lo que dijo la Sala Constitucional el viernes pasado. Vamos a leer un poco los comentarios que nos están dejando aquí nuestros usuarios de redes sociales. Don Federico Vargas nos dice: Recope es un caso atípico, se puede vender y generaría una economía importante y posiblemente precio más bajo en combustibles. Y después Raúl Navarro nos dice: ¿cuáles son los sectores productivos nacionales verdaderamente fuertes que le pueden hacer frente a las transnacionales? Bueno, Recope, sobre si venderlo o no, sí, yo estaría a favor de venderlo, más creo yo que lo que hay que hacer es la apertura del mercado. Una vez abierto el mercado, no sé qué tanto es el valor de los activos de Recope, o sea, tampoco podríamos hacernos yo no me haría mucha esperanza que hay mucha plata ahí. Yo soy más partidario de abrir el mercado, especialmente porque Recope sirve para todo tipo de abusos. Vemos con la refinería china la cantidad de plata que se perdió en eso. Ahora quieren meter el etanol en el país. Combustibles, eso es a partir de mayo del próximo año. A partir de mayo ya anunciaron de que van a meter el etanol sin haber hecho público ningún estudio de factibilidad ni costo-beneficio de cuál va a ser el impacto de esto en los carros, en las tarifas, en el ambiente y demás. Así que me interesa mucho la apertura de ese mercado, y nuevamente es una de las cosas que debería estar en la agenda de reactivación económica. El tema de, ¿cuál era la segunda pregunta? Vamos a ver, ¿cuáles son los sectores productivos nacionales verdaderamente fuertes que le pueden hacer frente a las transnacionales? Esto no es una guerra económica, o sea... Se trata de fortalecer. Si nosotros vemos cuáles son los sectores económicos más fuertes del país, son los sectores económicos que están expuestos a la competencia. Claro. El sector turismo, por ejemplo. Ayer estaba hablando con un amigo que es empresario del sector turismo y me dice: mira, nosotros vivimos en una constante competencia, no interna, o sea, no es un hotel contra el hotel de la par, sino es contra México, contra Jamaica, contra Colombia, ahora que se está abriendo. Yo estaba hablando con una colega colombiana hace algunas semanas y dice que el turismo está creciendo impresionantemente por el ingreso a la OCDE y por el acuerdo de paz. Perú, Guatemala, o sea, la gente como me dice: mira, si recibimos una cancelación, no es que esa persona se quedó en su casa en Estados Unidos, no, simplemente se fue para otro país. Entonces, el sector turismo es un sector muy competitivo en Costa Rica, que está expuesto a la competencia internacional. Está el sector, hay un sector agrícola que es muy competitivo también, que está expuesto a la competencia internacional porque exporta activamente. Costa Rica es el exportador número 1 de muchos productos, o está en el top 5 por lo menos mundial en muchos productos, mientras que los sectores más atrofiados de la economía, los más vulnerables, son los sectores irónicamente protegidos. Y es por eso que yo creo que más bien, en lugar de hablar de cuáles son los sectores que hay que proteger, más bien hay que hablar de que todos los sectores hay que exponerlos a la competencia. Y sí, habrá sectores que no podrán soportar la competencia, pero en el mediano plazo eso es mejor para el país, puesto que eso permite una economía más competitiva, y que los recursos, y esto es la teoría comparativa de David Ricardo, ¿verdad?, de los recursos que en este momento se gastan en sectores que no son muy productivos, puedan liberarse e ir a otras partes de la economía que sí lo van a utilizar de una mejor manera. Vamos a ver lo que nos dice Rose Schaffer. Dice: muy interesante la propuesta, pero ¿qué pueden hacer los costarricenses en el mientras tanto? Si hay una desaceleración de la economía, impacta a todos los sectores, no hay trabajo, todo más caro, paguen más impuestos y se disparan los préstamos. Los que están en el gobierno pues están ahí, y pues la otra parte de la población está en el otro sector. Ella lo que expresa es que este proceso no tiene claro el panorama. Básicamente es la consulta que nos hace, porque hay mucho desempleo y por ende bajan los pagos de profesionales por haber demasiada oferta y poca demanda. Mira, yo soy de la tesis de que los grandes cambios que necesita un país parten primero por un cambio en la opinión pública.
si la opinión pública cae en cuenta de que el país no puede seguir como está y que se necesitan grandes transformaciones, tal vez no tenga muy claro cuáles, pero por lo menos que se necesitan grandes transformaciones, que se necesitan reformas ambiciosas, drásticas, en muchos campos, eso facilita que la clase política siga ese camino eventualmente. Si la gente se resiste al cambio, entonces la clase política se va a resistir al cambio. La clase política es un reflejo de la población. Yo no creo que la clase política lidere a un país, más bien es un simple reflejo. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Yo creo que lo que tenemos que hacer, y eso me reconforta un poco las impresiones que he estado recibiendo en las últimas 48 horas que he estado aquí en el país, siento que está permeando ese mensaje de que este país necesita grandes transformaciones, de que Costa Rica tiene las condiciones, no para estar discutiendo si vamos a llegar a final de año, no, de que si vamos a entrar en default o no. Costa Rica debería estar discutiendo por qué no podemos ser un Estonia, por qué no podemos ser un Irlanda, por qué no podemos ser un Chile, por qué no podemos ser un ejemplo mundial en materia de competitividad, en materia de desarrollo, de una transformación económica de una generación como estos países han tenido, que eran países miserables. O sea, no estamos hablando de países que eran desarrollados, países que en cuestión de 30 a 20 años transformaron sus economías y se convirtieron en los más competitivos y prósperos del mundo. Así que yo creo que esa discusión deberíamos empezar a madurarla aquí en Costa Rica, y que un sector de la población, no podemos aspirar a que todos, pero que un sector importante de la población, de la opinión pública, caiga en cuenta que podemos aspirar a eso y empiece a presionar a la clase política hacia ahí. Me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, ayer oír a don Víctor Morales del PAC con un discurso de reactivación económica y demás. Este es el PAC, o sea, este era el partido que hasta hace unos meses estaba con un discurso proteccionista, un discurso más estatista, de defensa de los privilegios del sector público, firmando acuerdos con los sindicatos en el Teatro Melico Salazar. Hoy es un partido que ya suena más pro-business, un poco más pro-negocios, más enfocado en el crecimiento económico. Pues bueno, empecemos a mover la discusión hacia ahí. Ya por lo menos veo que va la clase política moviéndose hacia un discurso de crecimiento económico. Ahora la pregunta es aterrizar cómo lograr ese crecimiento económico. ¿Cómo? Después, Víctor Juárez nos dice, ¿qué rumbo y medidas se debe tomar ahora con el sector pecuario, ahora que se toca el tema de los sectores productivos, a sabiendas de que este sector es de vital importancia para Guanacaste en particular, una provincia agobiada por el desempleo y el rezago en el desarrollo en general? Y por otra parte, don Ernesto Méndez nos sigue también comentando sobre el tema de disminución del tamaño del Estado. Dice que privatizar los servicios del Estado, eso es lo que quiere esta administración. Esto se traduce en despidos en las instituciones del Estado. Ya tenemos muchos fatídicos ejemplos de lo que la privatización de los servicios del Estado produce, y Argentina es uno de los ejemplos, y esto es parte de los comentarios de la gente que nos está siguiendo a través de esta entrevista el día de hoy. Bueno, el tema agropecuario es un tema que hay que darle más estudio, pues ciertamente tiene muchas sensibilidades, y particularmente en zonas de bajo desarrollo, como son las provincias costeras. Es verdad que además de eso estamos con un gran reto como país de que se está generando una enorme brecha de desarrollo entre el área metropolitana y las provincias costeras, y vemos que eso tiene repercusiones políticas, lo vimos en la elección. Entonces, claramente esto ha generado que la clase política crea que la solución a estas brechas es continuar con el status quo de tratar de proteger a ciertos sectores agropecuarios en zonas como Guanacaste, en zonas como la zona sur, en la zona norte. Yo no creo que esa sea la solución, más bien eso es mantener a la gente en la pobreza. Nuevamente, hay ciertos sectores agropecuarios que son muy competitivos, que están expuestos a la competencia. Costa Rica tiene un superávit agrícola comercial con Estados Unidos, por ejemplo. Pero hay otros sectores que, si no fuera por la protección arancelaria, claramente se la verían a palitos. Por supuesto. Nuevamente, esta protección arancelaria de estos productos tiene un costo, no es gratuita. Se traduce en el precio de los alimentos más caros, y esto se traduce en que la canasta básica es más alta, y esto se traduce en que los pobres terminan pagando más por sus alimentos de lo que podrían pagar si hubiese competencia. Y también son sectores
que no necesariamente son caracterizados por pequeños productores, ¿verdad? O sea, si vemos el tema del arroz, estamos hablando de 5 grandes productores en Costa Rica, arroceros, que hacen clavos de oro a partir de la protección. En el caso de la leche, estamos hablando de una empresa como la Dos Pinos, que hasta en su momento exportó a China. ¿Cómo es eso que no puede competir en el mercado local? Entonces, esta discusión la tenemos que tener. Yo soy de la tesis, y que podríamos ver el ejemplo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, a partir de un gobierno centro-izquierda, un gobierno laborista en los años 80, abolió todos los subsidios y protecciones agrícolas, de la noche a la mañana. ¿Y qué pasó con Nueva Zelanda? Se volvió en una potencia agrícola. La productividad del sector agrícola se disparó. ¿Por qué? Entonces sí, algunos sectores fueron disminuyendo su presencia, pero eso liberó recursos. Y cuando me refiero a recursos, me refiero a tierra, me refiero a mano de obra, me refiero a dinero, a capital y demás, para que se fueran a sectores donde sí había una ventaja comparativa, donde el país sí era más productivo y por lo tanto la población estuviera mejor. Ayer en esta ponencia que hizo el funcionario de la OCDE, le estaba hablando por qué Costa Rica es un país caro y dio el ejemplo que me pareció muy interesante de los precios de los alimentos básicos. Dice que son más altos aquí en Costa Rica, y dio el ejemplo de la leche. Un litro regular, Costa Rica sería el tercer país con el litro de leche más caro, detrás de Colombia, que ocupa el primer lugar, Chile, después está Costa Rica, en cuarto lugar viene México, en quinto España y, vamos a ver, en el siguiente lugar Estados Unidos. Entonces es interesante también eso. Es que sí, cuando nosotros vemos el tema del proteccionismo agrícola, tenemos que ver lo que se ve, y lo que se ve es lo que la publicidad usualmente de la Dos Pinos nos dice. Mira, somos tantos lecheros dependen de esta industria, se generan tantos puestos de trabajo, etcétera. Eso es lo que se ve, pero lo que no se ve es el costo que está recayendo sobre el resto del país para pagar leche más cara. Y ese costo cae desproporcionalmente en la gente más pobre. En Costa Rica nos hemos abierto mucho al comercio internacional, pero hemos mantenido protegidos, irónicamente, los productos de la canasta básica, que son los que consumen los más pobres. Entonces tenemos una política económica bastante regresiva, una política comercial bastante regresiva. Entonces el arroz es protegido, la leche es protegido, el pollo es protegido, el azúcar es protegido, ahora el aguacate es protegido, claro, sí. El cerdo es protegido, y esto hace que entonces los pobres terminen gastando recordemos que en circunstancias normales los pobres gastan proporcionalmente más de sus ingresos en comida que los ricos, por definición. O sea, digamos que los ricos gastan un 5% de sus ingresos en comprar el diario, mientras que los pobres probablemente gastan un 70 o un 80%. Estoy tirando números al aire, no es que esto sea el caso. Pues bueno, si entonces encarecemos ese costo de la canasta básica, digamos que los ricos van a pasar de gastar un 5% de sus ingresos a un 6 o un 7, mientras que los pobres probablemente pasen de un 70 a un 80 o un 90. Entonces, el impacto sobre los pobres de este proteccionismo es enorme, y hay estudios que se han hecho en este país, el economista Ricardo Monge, Víctor, ¿cómo se llama? Víctor, que está ahora, que estuvo en el INCAE, otro economista nacional, que es amigo mío, ya se me olvidó el apellido, pero ellos han hecho estudios tratando de estimar cuál es el impacto, y es un impacto significativo. Entonces, nuevamente, me gustaría poner esa discusión sobre la mesa. Víctor Umaña, me gustaría poner esa discusión sobre la mesa, particularmente en el contexto de que se está encareciendo ahora la canasta básica con el IVA. O sea, y yo estoy a favor, o sea, no me gusta para nada el IVA, no me gusta para nada más impuestos, pero si se va a hacer un IVA, hay que grabar todo, no se puede exonerar productos particulares, porque eso crea distorsiones y al final ni siquiera beneficia a los consumidores. Entonces, si se va a grabar la canasta básica, el gobierno debería estar buscando maneras de ver cómo le reduce el costo de la vida a la gente vía otras políticas. Eliminar estos proteccionismos sería una manera de reducir el costo de la vida, particularmente a los pobres. No meter el etanol, que lo estábamos mencionando, eso le va a encarecer el costo de la gasolina a la gente, y esto va a encarecer también el costo de muchas cosas. En fin, son políticas que el gobierno debería estar explorando o absteniéndose de implementar, con el fin de reducir el costo de vida en Costa Rica, que sin duda alguna es muy alto. Juan Carlos, ya para finalizar, don Eric Chacón nos dice que por favor profundicen más en el tema de reactivación económica, ojalá con un análisis de los obstáculos que tenemos como país, incluyendo el tema de voluntad política de los distintos poderes. Don Eric, vamos a ver si podemos hacer algún trabajo para también responder a su pregunta.
Bueno, yo creo que, de hecho, voy a empezar a aterrizar este tema. Yo creo que lo voy a tratar en las próximas columnas de La Nación, porque todo el mundo está tirando nuevamente el término de moda reactivación económica, pero las medidas que se han tirado hasta ahora, por lo menos las que yo oí por parte de don André Garnier ayer en esta conferencia, de las que vi don Víctor Morales y de todos, son medidas tímidas. Yo creo que Costa Rica debe dejar de lado el nadadito de perro. Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort. O sea, si queremos una economía que deje de crecer al 3% anual, que está creciendo, y pase a crecer al 7-8% anual, que es lo que Costa Rica debería aspirar, un 7-8% anual. Una economía que crece al 7-8% anual es una economía que genera cientos de miles de empleos, es una economía que genera muchos ingresos al fisco y sanea las finanzas estatales, es una economía que genera mucha prosperidad. Entonces, si queremos aspirar a una economía de 7-8%, necesitamos reformas estructurales profundas, ambiciosas, y eso incluye entonces efectivamente cosas que van a ser muy polémicas, pero yo creo que hay que aterrizar entonces cuáles son esas grandes ideas, y se han venido discutiendo a lo largo de los años, pero ya deberíamos de empezar entonces a hablar nuevamente de eliminación de los proteccionismos, flexibilización del mercado laboral. Hay que ver qué hacer con las cargas sociales en este país. Usted mencionaba la OCDE ha señalado que si fuéramos un miembro de la OCDE tendríamos las cargas sociales más altas del club, y esto está afectando la empleabilidad de la gente más pobre. Hay que ver cómo financiamos la salud mediante otras fuentes de ingreso que no sean las cargas sociales, tal vez impuestos directos o indirectos, no sé. Hay que hacer estas reformas del lado del gasto, hay que reducir el impuesto de renta corporativo, hay que entrar en el tema de regulación en serio, no el saludo a la bandera que se hace todos los gobiernos, de que la tramitología, de que ahora sí, hay que ver maneras de cómo empezamos a eliminar regulaciones en este país, no simplificarlas, eliminarlas, de tal forma que en el índice haciendo negocios veamos mejoras sustanciales. Actualmente estamos, creo que en la posición 121 de 189 países en cuanto a la facilidad de abrir un negocio. El tema del costo de la energía eléctrica, la apertura del mercado eléctrico que se ha hablado tanto, o sea, eliminar esos altos costos de hacer negocios aquí en el país. Todos estos son temas que debemos de empezar a aterrizar de una manera sistemática, y yo creo que voy a empezar a dedicarme en las próximas columnas entonces a hacer una lista de cosas que deberíamos plantear de una manera no ideológica. Pues, obviamente yo soy liberal, a mí me gusta todo esto lo que estoy mencionando, pero vemos que la discusión al final de cuentas hacia allá se está yendo. O sea, claro, nadie puede acusar a la OCDE de ser un organismo liberal, pero las recomendaciones que hace van muy en la línea de estas políticas que fomentarían la competitividad del país. Ayer estuve en esta conferencia en el Hotel Corovici, hablando de Irlanda nuevamente, y es interesante porque Irlanda llegó a este acuerdo nacional entre sindicatos, empresarios, políticos en 1987, y el gran supuesto, no el gran supuesto, el gran punto de partida de este acuerdo fue la realización del siguiente declaración: la competitividad de la economía es la precondición para alcanzar los demás objetivos en materia económica y social. Esto quiere decir, si nosotros queremos buenas pensiones, si queremos buenos niveles de empleo, si queremos programas sociales generosos para los pobres, si queremos una desigualdad en caída, si queremos una pobreza a la baja y demás, necesitamos primero una economía competitiva. Y nuevamente, es un enfoque no ideológico. ¿Cómo se puede tener una economía competitiva? ¿Con altos impuestos o bajos impuestos? Ya sabemos que con bajos impuestos. ¿Cómo podemos tener una economía competitiva? ¿Un mercado laboral inflexible o flexible? Ya sabemos que con un mercado laboral inflexible. ¿Cómo podemos tener una economía competitiva? ¿Con monopolios públicos o privados, o con mercados en competencia? Mercados en competencia. ¿Cómo podemos tener una economía competitiva? ¿Con altas barreras arancelarias o con bajas barreras arancelarias? Ya sabemos que con bajas barreras arancelarias. Entonces, movernos en esa discusión desde un punto de vista no ideológico. Creo que estamos en una coyuntura que la gente podría estar receptiva a ese mensaje. Si la opinión pública nuevamente compra esto, creo yo que la clase política va a ponerse en fila. Juan Carlos, agradecerle mucho por este tiempo y por este espacio, también decirle que tiene las puertas abiertas del Financiero para conversar y muchos otros temas. Creo que vamos a tener una agenda bastante abierta en los próximos meses. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer. Y a todos ustedes, el Facebook Live quedará guardado por si gustan repasarlo, y están pendientes de la próxima entrevista que tendremos la próxima semana. Muchísimas gracias.